¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. La agenda de invitados y de temas que tenemos para hoy, vamos a estar transitando, entre otras cosas, por la política, por la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner, la anulación de la jubilación de privilegio que le manda hacer el presidente Milei, entre otras cuestiones, con un amigo de la casa, con un colega, como es Mariano Bergero. Eso lo vamos a estar hablando en el segundo bloque. Pero ya en el primer bloque nos metemos a hablar un poco de economía, de los créditos hipotecarios, de qué manera se están dando, cómo vienen proliferando, créditos que antes no se veía en función de la economía anterior, ¿no? Entre otras cosas que vamos a estar hablando con el licenciado Daniel Tillar, presidente del Banco Nación de la Argentina. Daniel, ¿cómo estamos? Gracias por venir, muy gentil. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contento de poder participar en tu provincia, en Córdoba. Exactamente. Decía un poco, hay una proliferación de crédito hipotecario que no se veía por diferentes cuestiones de la economía, gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos hoy en esa cuestión que a la gente le interesa mucho? Bueno, yo voy a hablar, obviamente, desde lo que estamos haciendo en Banco Nación. El mandato de nuestro gobierno para Banco Nación, el mandato de nuestro presidente, es terminar con la economía política vigente hasta finales del año pasado, de que todos los depósitos de los bancos estaban dirigidos a financiar el déficit en forma de LELIQ o títulos públicos, lo que sea. En definitiva, nuestro mandato es la promesa de inflación cero. Viene acompañada de la expansión del crédito o de la abundancia del crédito. Y en eso estamos trabajando desde el primer día. En primer lugar, Banco Nación es un banco de hipotecas, pero también es un banco pyme, así que hemos... Por excelencia, prácticamente, por las tasas que maneja, por etcétera. Mandato fundacional, es un banco pyme. Hemos recorrido prácticamente todas las economías regionales del país, 19 que son 20, y hemos tratado de entender cuál era la necesidad que tenían al inicio del programa económico y de nuestra gestión. Y bueno, y acá estamos. A finales de octubre el banco lleva desembolsados el equivalente, entre pesos y dólares, el equivalente a 12.500 millones de dólares en préstamos, en créditos, fundamentalmente dirigidos a las pymes, a las familias. Y estamos ya hace 3 meses en un ritmo mensual de 1.500 millones de dólares, lo cual para nosotros es, es cumplir nuestro mandato. Dentro del impulso a los créditos, nosotros nos propusimos un programa de créditos hipotecarios. El postulado es que el crédito hipotecario en la Argentina lo tiene que impulsar Banco Nación. Después, obviamente, lo que va a ocurrir... Porque tiene las tasas más bajas, entre otras cosas. Porque primero Banco Nación es el banco más grande de la Argentina, medido por activos, depósitos, préstamos, y con una expansión territorial, obviamente, regional y federal. Sí. Esa es la razón fundamental, pero también hay que decirlo, nosotros somos, Banco Nación es la entidad que acompaña y es parte de las políticas del gobierno, en este caso de nuestro gobierno. En definitiva, en la Argentina hace muchos años que no hay crédito hipotecario. El crédito hipotecario en términos de macroeconómicos es prácticamente inexistente. El stock era porque ahora se ve mucho medio punto de competencia entre bancos, inclusive privados, etcétera. Bueno, nosotros lanzamos un programa que incluye o prevé el desembolso de 40.000 hipotecas y el monto es entre 4 y 5.000 millones de dólares. Ahora el programa está creciendo en monto por diferentes razones, porque estamos tratando de abarcar propiedades un poco con mayor valor de propiedades. Ese es un proceso. No es fácil empujar el crédito hipotecario. Primero, la oferta de propiedades tiene que desarrollarse. Segundo, el salario tiene que recuperarse, cuestión que está ocurriendo. Entonces nosotros... En términos reales. En términos reales. Cuando nosotros lanzamos el programa dijimos, bueno, organicémoslo ahora, porque en definitiva
cuando llegue el momento de la recuperación del salario y de la caída de la brecha. Entre el dólar oficial. Claro, porque son préstamos en pesos, entonces mientras menor es la brecha, más metros compra un préstamo. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Ya tengamos el programa organizado. Aparte, el programa tiene que resolver otro tipo de cuestiones que exceden al banco. Hay algún tema impositivo con los créditos en diferentes jurisdicciones, hay problemas impositivos con los créditos para la vivienda, hay problemas en los registros de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, por eso le llamamos programa. Nosotros ya hemos desembolsado la hipoteca número 1000, que es el hito que nosotros pensábamos que es, o estimamos que es lo que más nos iba a costar. Nosotros tenemos más... En 10 meses. Sí, el programa se lanzó en junio. Claro. Y empezó a tomar velocidad, yo diría, hace 45 días, 60 días. ¿Qué cantidad de solicitudes, Daniel? Bueno, una pausa ahí, porque 55.000 en todo el país. Hay 10.000 ¿A aprobar o no? Pero hay 55.000. Hay 10.000 que ya están aprobadas y que están buscando la propiedad o en todo caso terminando el proyecto cuando se trata de construcción, porque nuestro programa incluye obviamente construcción, compra y cambio de vivienda. Cuando la familia creció y necesita cambiar, agregar más metros, hijo, ampliación, más metros. Bueno, son más de 55.000. Uno podría decir, bueno, ya está el cupo o el tamaño del programa ya está tomado. Sí. Pero bueno, lo ampliaremos. En definitiva, estamos estudiando cómo ampliar el fondeo del banco de modo tal de poder hacer frente a la demanda. En lo personal, yo diría que es la mejor experiencia que he tenido en mi vida profesional, en mi oficio. A ver, Daniel, tengamos en cuenta que fuiste, bueno, formaste parte del Banco Provincia de Buenos Aires, fuiste 8 años presidente del Banco Provincia de Córdoba y me decís que esta es la mejor experiencia personal en lo profesional. Sí, porque digo, la verdad es que este es mi oficio. Yo he trabajado toda la vida en los bancos, en la banca regional y en la banca pública. Probablemente sea, digamos, quien tiene más experiencia, simplemente por una cuestión de edad y recorrido. Claro. Pero digo, desde el punto de vista personal, para mí es muy reconfortante estar trabajando en un gobierno que tiene muchos objetivos, pero como objetivo fundamental combatir la inflación. Y yo, créame que en un recorrido de todos los países del mundo, el crédito hipotecario se ha desarrollado en aquellos países que no tienen inflación. Por supuesto, el caso chileno es el que está más cerca, pero yo diría que si uno ve todas las experiencias de Estados Unidos, los países europeos, Inglaterra, sí, que han tenido procesos muy grandes de desarrollo del crédito hipotecario, ha sido sin inflación. O sea, para mí... El desafío es haber crecido con los créditos hipotecarios a pesar de la inflación. No, lo que digo es... a partir de ahora que Argentina va a terminar con la inflación, poder participar de un programa de créditos hipotecarios que le cambie la vida a las familias argentinas, para mí es una experiencia formidable y yo diría que es la experiencia más reconfortante que he tenido en mi vida profesional, porque las hipotecas le cambian la vida a la sociedad. Los créditos hipotecarios para la casa vivienda propia, etcétera. Pero hay otra lectura, Daniel, me parece. Lo que le va a inyectar al mercado, llámese de la mano de obra, proveedores, construcción, etcétera. Eso va a ser una explosión que me sabrá decir que viene creciendo sostenidamente. Bueno, le cambian la vida a la sociedad. Recién comentaba volver a Córdoba, aterrizar en la foto, después de las lluvias inclusive, la foto de la ciudad de Córdoba desde el avión es una foto formidable. Pero Córdoba se caracteriza por tener una industria de desarrolladores que tiene mucha trayectoria, tiene mucha experiencia. Y uno ve en estos últimos años cómo ha cambiado la configuración de la ciudad en función del trabajo y del impulso que ha hecho esa gente, y obviamente también lo que habrán aportado los bancos en materia de poderlo financiar. Para estimular, etc. Exactamente. Así que yo diría, es un impulso enorme desde ya al empleo, sí, es un impulso enorme a toda la industria que está relacionada alrededor de la
construcción de viviendas. De puestos directos e indirectos, ¿no? Exactamente, pero le cambia las vidas a las familias y eso me parece que es muy importante. Justamente estamos en una iniciativa con todos los sectores involucrados en la construcción de vivienda, pero también los sectores que representan al empleo para poder explicarle a la sociedad el formidable impulso que tiene el crédito hipotecario en el desarrollo económico y social. Me quedo con este título, tu satisfacción personal de otorgar ese sueño que se llama crédito hipotecario, la primera casa, etcétera, cómo viene creciendo, etcétera. Quiero pasar a otro tema que tiene que ver con el Banco Nación. ¿Tiende a privatizarse el Banco Nación o no? Bueno, a ver. Se hablaba algo de eso. A ver, nosotros tenemos un mandato de transformarlo en sociedad anónima que está con un plazo que está corriendo. Hay un proyecto que está, digamos, con todas las revisiones legales y todo lo demás. Antes de marzo va a haber una transformación en sociedad anónima. El Congreso no autorizó la apertura de capital del banco. Tampoco lo trató, decidió no tratarlo. Bueno, pero no se descarta, digamos. Eso es, independientemente de la negociación política. Eso es una decisión que le compete al Congreso de la Nación. Y es una decisión de los legisladores. Yo digo, o yo estimo, que es un debate que hay que darlo desde el crecimiento. Es decir, hay que darlo en el momento en el cual la expansión del crédito sea tan grande que requiera capital. Y la mejor forma de obtener el capital probablemente sea abrir el capital del banco. Inyectarle capitales privados. Exactamente, pero en forma de apertura. Apertura es, ningún accionista tiene más del 3% y en definitiva tendrá 500.000 accionistas del 500.000 estamos hablando. Sí, es una aspiración, pero en definitiva, vuelvo a insistir, esa es una decisión del Congreso. Ahora, el crédito se va a expandir fuertemente. Es inexistente en la Argentina, es menor la suma de todos los créditos del sistema financiero, es menos del 10% del PBI. En cualquier país que nos comparemos, el crédito es equivalente a un PBI. Así que yo diría acá nosotros podemos decir cada año en el futuro el crédito va a duplicar. Eso va a ser una expansión enorme. La suba en la gráfica va a ir exactamente en esa tendencia. Bueno, y eso va a demandar capital. Ojalá así sea. Yo lo que veo es recorriendo, como dije, las economías regionales de la Argentina. En todos lados hay proyectos. En todos llámese pyme, hipoteca, etcétera. Y ahí está presente el Banco Nación. Totalmente. En todos lados hay hipoteca, hay proyectos. Hay una cantidad de proyectos de exportación y de expansión de la frontera productiva en el país que son formidables. Ni hablemos del oil and gas. Obviamente el banco no va a financiar la gran inversión petrolera porque ese tipo de compañías acceden a los mercados internacionales. Pero sí, en ese clúster hay una enorme cantidad de pymes y pymes cordobesas que se dedican a los servicios, digamos. En prestación de servicios. Exactamente. Y hay montos extraordinarios y hay expansión extraordinaria. Dicho sea de paso, señalo, Banco Nación tiene en Córdoba una cartera muy importante, más de $1.000 millones. Nosotros tenemos. Han inyectado en la provincia de Córdoba a través de diferentes proyectos de crédito. Nosotros tenemos en Córdoba 4 zonales: Córdoba Ciudad, San Francisco, Villamarí y Río Cuarto. Localidades productivas de por sí, ¿no? Bueno, y tiene entre las 4 tiene un despliegue extraordinario. Hay ahí en toda esa región, especialmente en el sur de la provincia, hay una enorme cantidad de proyectos que estamos atendiendo y la verdad que cuando uno mira, cada vez que yo voy especialmente a las gerencias zonales más dinámicas del país, uno dice, bueno, con esta cantidad de proyectos el futuro tiene que ser mucho mejor en nuestra Argentina. Así que con este optimismo estamos. Ojalá así sea, porque eso va a ser no solamente bien para esas pymes, sino para la economía regional de Córdoba y de todas las localidades, ¿no? Daniel, sí.
Este es el mandato de Carlos Pellegrini, el fundador de nuestro banco, hace 133 años. Que paradójicamente suplantó un cordobés como fue Juárez Selman, ¿no? Cuando había una crisis ahí, pero yo me quedo con las palabras del fundador que dijo, este es un banco regional, la palabra pyme no existía en ese momento, pero dijo, es un banco pyme, es un banco de los pequeños industriales. Y está cumpliendo ese mandato. Yo creo que ahora nosotros estamos todos los días reafirmando ese mandato. Quiero decir que el primer presidente del banco fue Vicente Casares y la sucursal en Córdoba, como corresponde, fue de las primeras sucursales del país. Así que, la verdad que es muy lindo esta experiencia profesional y obviamente el compromiso con el crecimiento y con el mandato de nuestro gobierno, el mandato del presidente Javier Milei. Gracias, Daniel. Te esperamos en la próxima. Gracias, muy bien, gracias. Nos vamos al corte, ya volvemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Finalizamos el ensanche de la Avenida Maipú, una obra histórica que conecta la ciudad universitaria y el río Suquía. La Maipú, a partir de ahora, tiene 4 carriles completos, llegando hasta el río y un jardín central, con árboles y rampas. Esta obra pública mejora la conectividad vial con 4 carriles para autos y colectivos. Así, como nos pidieron los vecinos, trabajando en equipo, municipio y provincia, Córdoba no para. Córdoba Capital. Llega el gordo de Navidad de la Lotería de Córdoba y viene con 500 millones en el gran sorteo final y con 40 sorteos por compra anticipada con millones en efectivo, autos y viajes que salen sí o sí. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en la agencia de tu barrio de Lotería de Córdoba. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Manfrey a tus comidas. Manfrey. Right. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? Muy bien, lo decíamos en la apertura, ¿no? La sentencia de Cristina Fernández de Kirchner, el golpe metafóricamente, hablando que le mete el gobierno de Milei a la jubilación de Cristina para dar una señal a lo que él denomina la casta política, y las elecciones del año que viene intermedia, algunos de los tópicos que vamos a estar hablando con un amigo de la casa como es Mariano Bergero. Mariano, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Cómo te va, Cristian? Gracias por la invitación, un placer como siempre. ¿Qué lectura te merece? Bueno, lo primero, la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que sale a victimizarse, un Milei que la sube en escena. Yo le titularía Dulce Noviembre para Milei. Es el mes, digamos, donde después de 11 meses de gobierno y cuando nadie esperaba, porque hay que decirlo, excelente ese con título, todas las letras. Claro, tiene otra lectura, Mariano. A ver, una semana llena de noticias positivas como fue la baja de inflación, rompe la barrera del riesgo país, gana Donald Trump y... Todas las apuestas le salieron a Milei. Sí, todas las apuestas le salieron a Milei. Ya octubre había marcado una recuperación respecto de lo que había sido septiembre, que daba la sensación, por lo menos lo que habían medido todos los encuestadores, que hubo un bajón. Algunos se lo atribuían fundamentalmente a lo que había sido el veto en contra del aumento de los jubilados y toda la discusión respecto del financiamiento educativo de las universidades. Pero octubre hubo ya una recuperación y noviembre
creo que hay una coincidencia de que es el mejor mes del año para la gestión. Es cierto, como en dos planos, ¿no? La macroeconomía con esta paz cambiaria, indicadores positivos, bonos para arriba, inflación para abajo, riesgo país para abajo, un dólar estabilizado, y luego la economía real, la diaria, que evidentemente todavía no se recupera. Cuesta, la gente no la ve todavía. Y sí, no la ve porque evidentemente el ajuste fue muy fuerte, eso tuvo una recesión muy importante, hubo mucha pérdida de empleo, de puestos registrados, eso de a poco y muy heterogéneamente empieza a recuperarse. Bueno, estuviste hablando vos de los créditos hipotecarios que un poco marcan el pulso del consumo. Eso desde el punto de vista económico, digamos, con esas buenas de la macro y esas, digamos, alertas en la micro que todavía no se recupera. Y por el lado, digamos, político también. Y te sumo una más. Dale. Esta semana fue muy importante también la posibilidad de haberle frustrado el quórum para la modificación de la reglamentación de los DNU. Sí. Te diría que ese es el punto más alto político de la semana del plano local. ¿Que el veto universitario y la movilidad jubilatoria? O sea, de la semana. Esta semana, de este mes, digamos, el punto más, donde había preocupación por parte del gobierno y sus aliados era de que no dar una señal de que Milei iba a verse limitado con esta herramienta que son los decretos de necesidad de urgencia, muy polémico, constitucionales, pero que Milei los ha utilizado más que la media, precisamente porque tiene... Más que la media. Sí, que Cristina, que Alberto. Si vos lo comparás, los 11 meses de gobierno, ya claro. Hoy creo que hay 42, 43 decretos de necesidad de urgencia y relativamente es el que más los utilizó, pero tiene lógica porque es el gobierno más débil parlamentariamente. Le pasó lo mismo a Néstor Kirchner cuando asumió. El presidente del 22%, contra un Menem que tenía un 24%. Por eso utilizó mucho también decreto de necesidad de urgencia. En ese marco, este impacto político hay que ver en el plano judicial, pero impacto político de lo que vos marcabas, esta quita de la jubilación y también de la pensión de privilegio por Néstor Kirchner, 21 millones de pesos y demás, digamos, un anuncio que de algún modo en lo que es el espectro anti-kirchnerista, que hoy es una mayoría en la República Argentina, ha caído muy bien esa noticia. ¿Cómo puede ser que alguien que está acusado de haberle robado al Estado en segunda instancia siga cobrando una jubilación de privilegio? Desde ese punto de vista, uno entiende, incluso uno puede acompañar ese razonamiento. Ahora, está desde el punto de vista legal. El propio Milei dijo no hace muchos meses, son derechos adquiridos, yo la jubilación y privilegio las voy a sacar de aquí para adelante, pero lo ya consumado no puedo tocar eso. Es impredecible las decisiones de Milei. Claro, pero además porque él, como el libertario, uno de sus leitmotiv es yo jamás atentaría contra la propiedad privada y modificarle un derecho, porque es un derecho que adquirido. Tiene nos puede gustar o no. No puede gustar o no. Sí. Probablemente el camino que utilizó el gobierno es discutible, no tengo duda que Cristina Fernández de Kirchner va a apelar rápidamente a través de un amparo o alguna situación, pero sí es cierto que acá hay una intencionalidad política de elegir a Cristina Fernández de Kirchner como la adversaria. Te diría que la única adversaria que creo yo que está viendo el gobierno, a nivel país hay un 70-75% de gente que te dice yo jamás votaría al kirchnerismo. Me parece que en eso está pensando de cara a las elecciones del año que viene. Con eso le alcanza para ganar. Lo que sí hay un punto ahí como de un gran interrogante, provincia de Buenos Aires. Es un lugar donde está el núcleo duro del kirchnerismo. Estamos hablando del conurbano, el segundo cordón. Donde se refugia Cristina Fernández de Kirchner. La Matanza, que es importante, con Espinosa. Y ahí no está claro, digamos. Es más, te diría que está peleado hoy, ¿no? Todavía falta mucho para las elecciones, pero que podría ser competitiva Cristina Fernández de Kirchner, incluso si el PRO y la Libertad Avanza llegan a algún tipo de alianza electoral, cosa que todavía no está definido, pero es muy probable. Así que ahí hay como un interrogante que fundamentalmente están viendo los mercados y las personas que toman decisiones económicas, si Argentina va hacia una consolidación de este modelo del presidente Milei, o si aparecen algunos nubarrones de la posibilidad de algún tipo de vuelta en el eventual caso que Cristina se imponga, si es candidata, si puede ser candidata. Digo, es muy todavía faltan muchas variables. Es muy importante, significativo y relevante lo que vos marcás de ese conurbano. No nos olvidemos que representa prácticamente el 38% del padrón electoral nacional, independientemente que Milei puede ganar en las otras provincias. Y es gobernado por Axel Kicillof. Hay que decir algo. Milei, donde le fue mal en las últimas, tanto en primera vuelta, en las PASO, primera vuelta y en el balotaje, fue en la provincia de Buenos Aires. Digo, Milei ganó por el resto del país, pero ahí le fue mal. Mal respecto de cómo le fue, ni hablar respecto de Córdoba, de Mendoza, donde sacó más del 74-75% de los votos, pero digo,
es como que, digo... La guerra va a estar ahí. La disputa va a estar ahí claramente, digo, porque un poco quien gana la provincia de Buenos Aires es el que se impone en las elecciones. Eso estrictamente no es así, pero sí en términos simbólicos para el que toma decisiones, si llegara a darse ese escenario de que Cristina lograra eventualmente vencer a Milei en provincia de Buenos Aires, evidentemente sería un mal gesto para los inversionistas, ¿no? Hoy estamos hablando de un país que vive precisamente del ingreso de divisas y demás. Hoy también hay una especulación importante con el carry trade y demás, porque bueno, la Argentina se ha hecho, digamos, de algún modo atractiva para esos instrumentos financieros que en este momento generan una paz cambiaria, pero en cualquier momento cuando se desarme esa bola, claro, si los cimientos no están sólidos, puede pasar cualquier cosa, porque esto ya lo hemos vivido. No es que quiera ser agorero, sino más bien, digamos, recordar la historia cercana. Porque no seguramente, independientemente de que esté aprobada la ley rígida, etcétera, que exime ciertas inversiones de determinado monto, pero el mercado, los inversionistas de ese monto para la ley rígida te está pidiendo ratificame tu poder político por lo menos en el 2025. Y nos metamos ahí, Mariano. 2025, elecciones intermedias, a lo mejor a la gente no le interesa mucho porque no se elige ni gobernador. Exacto. Pero Córdoba, y te traigo al plano local, renueva 9 de esos 18 diputados. Un Milei que dicen, bueno, hoy la lapicera la tiene Bornoroni, ¿no? De la mano de Karina y de Martín Menem. Sí. Muchos hablan o se especula de esa posible alianza con el radicalismo. ¿Cómo lo ves? Yo la verdad que no veo ningún tipo de alianza porque Milei no necesita primero, no los quiere. Lo maltrata. Los maltrata todo el tiempo, ¿no? Y no solamente que los maltrata, sino que considera que al que se quiere acercar, que lo haga en términos ideológicos no partidarios, es decir, sumisión a las ideas de la libertad avanza y no una especie de acuerdo, entendimiento de ver de qué le aburre manera la política, él exactamente. Dice, ¿no? Sí creo metafóricamente sería inmolate primero. Algo así, y sí lo que veo es que cuanto más fuerte esté Milei, más difícil y más improbable es cualquier tipo de alianza, porque ¿por qué yo te regalaría un lugar en las listas de algo que puedo ganar solo? ¿Cuál sería mi negocio? Especular con 5 de los 9 diputados, por ejemplo. Hay muchas alquimias que se pueden dar en función de cómo le vaya. Y no solamente es importante lo bien que esté el gobierno nacional para la oposición cordobesa, sino para el oficialismo de Córdoba. Porque cuanto más alto esté Milei, más posibilidades de comerle diputados incluso a Martín Yarlor, a Juan Schiaretti. Digo, es una amenaza para todos, es una amenaza para los opositores de Córdoba y para los oficialistas de la provincia de Córdoba, un Milei tan envalentonado. Estamos hablando de una hipótesis. Una posibilidad, 11 meses, pero daría la sensación que lo que viene, al menos lo peor ya debería haber pasado. ¿Sí? Debería haber pasado en términos económicos. Digo, ahora empieza a dar buenas noticias. Alguna recuperación. Vienen las fiestas, viene la temporada turística, etcétera, y marzo empezaría ya a construirse la carrera política. Con sectores que todavía no recuperan el salario, con jubilados que la mínima cobran 60.000 pesos, digamos, estamos hablando. Fue el sector que más atacó. Que el sector que, digamos, básicamente puso el cuero en el ajuste. Digo, hay muchos sectores que le están pasando muy mal y que difícilmente se recuperen, porque tampoco se ve eso en el presupuesto que se está debatiendo en el Congreso. Digo, por eso digo, hay como dos Argentinas, una del plano de la paz financiera, el dólar contenido, el veranito cambiario, y hay otra Argentina más real, mucho más compleja, que todavía, digamos, le cuesta mucho, y digamos, de las economías y las políticas regionales que nada tienen que ver con el puerto, ¿no? Pero quiero volver a esa hipótesis de número de diputados que se le complica con un Milei alto en encuesta, etcétera, que supuestamente va a dar buenas noticias de cara prácticamente a... Sí, probablemente. Porque tiene que ratificar su poder en el Congreso, ¿no? Pero el oficialismo, en función de la historia, Mariano, es como que las intermedias, bueno, si puede meter más diputados, lógico es, pero a muchos no les importa. No es el partido que juega claramente, Yarlor en este caso nunca lo ha jugado, pero obviamente interesa, porque perder diputados es perder fuerza en la negociación. En Buenos Aires, si bien es cierto que a Milei le ha dado poca relevancia en la negociación, muy poca relevancia, además que prácticamente está gobernando a través de decreto de necesidad de urgencia y con este tercio que construyó para no impedir la reversión de los vetos. Insólito, con eso le está alcanzando. Todos los presidentes buscaban mayoría, él buscó el veto. La verdad que él dice, no soy político, pero está dando una clase magistral de política, ¿no? A su estilo, claro. Exactamente. Mariano, muchas gracias, como siempre, te quiero agradecer. Muy gentil, buen fin de semana. Igual para vos.
Nos vamos, hasta la semana que viene, gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.